Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy lunes 19 horas, nuevo capítulo de nuestros webinars de todas las semanas y hoy con un tema interesante, frecuente y que todos los días tenemos en las consultas este tema que es el insomnio y siempre nos preguntamos cómo lo podemos manejar mejor a nuestros pacientes. Y para este tema tenemos, bueno, obviamente a nuestra doctora Belén Outumuro, que es especialista en este tema. Y Belén, te agradecemos muchísimo que estés nuevamente aquí con nosotros. Te escuchamos muy atentamente. Hagan las preguntas, comentarios, o sea, las preguntas puntuales a través de YouTube. Y recuerden, acá va a salir en el Zócalo el email donde ustedes pueden mandar a nuestras secretarias para que luego nosotros les enviemos las preguntitas Choice y así obtener el certificado. Así que bueno, gracias Belén por estar con nosotros y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Marcelo, gracias por esta invitación. No digas que soy especialista porque se va a armar lío. Lo que podemos decir es que hace mucho tiempo que me dedico al trastorno del sueño en adultos mayores, que investigo, que hablo un poquito de este tema, entonces que puedo tener más experiencia que la media como para poder guiarlos en este tema específicamente, que es el manejo racional de la medicación. Históricamente, las charlas que yo he dado de trastornos del sueño, yo hacía bastante hincapié en todo lo que es lo previo hasta llegar al tratamiento farmacológico, porque en realidad hay muchísimas cosas que descartar y muchísimas cosas que saber antes de poder indicar un fármaco. Insisto siempre, la droga milagrosa no existe, el tratamiento del insomnio crónico es un tratamiento en equipo y que fundamentalmente está relacionado con los cambios de hábito y con un diagnóstico adecuado. Así que vamos a tratar de ser más concretos y por supuesto si tienen dudas o preguntas sobre lo que yo no digo o que digo superficialmente, después me mandan las preguntas y yo las voy a contestar. Belén, muy buena esta diapo. Uh-huh. Yo veo adultos, ponerle 18 a 25, calculo que el azul del medio ahí de 7 a 9 horas, igual Sí. que hasta los 64 años, pero nosotros que estamos rondando los 50, yo ya los pasé, pero a ver, 7 a 9 horas, no sé, si no es la cuestión un poco menos, pero es interesante esto, ¿no? Porque cuando uno lo ve y quizás me quedo más con el de abajo de 6, rondando los 6 que con los 9. Bueno, acá por supuesto, teniendo en cuenta la alta variabilidad de razas, costumbres y etcétera, lo que se hace es un promedio de horas esperables para los distintos grupos etarios, ¿no? En los cuales vamos a estar entre tanto y tanto, con una mínima de 6, 5, 6, que son esto que me estabas diciendo vos, pero la realidad es que hay personas que con menos de 5 horas de sueño nocturno funcionan bien. Entonces, en tal caso, uno lo puede tomar a esto como un promedio de horas esperables, pero lo más importante es la funcionalidad de ese paciente con la cantidad de horas que tenga. Entonces, eso es la clave de esta charla. Vos fíjate que, bueno, lamentablemente es muy difícil encontrar trabajos de trastornos del sueño por grupo etario separados, ¿no? Casi todos los estudios hablan de trastornos del sueño desde los bebés hasta los adultos mayores, con la gran diferencia que hay entre estos grupos etarios y todo lo que pasa en el medio. Uno tiene que tratar de focalizarse y buscar las características de, en este caso, lo que más nos interesa. Como decís vos, desde los 18 a los 25 años más o menos te están poniendo el mismo promedio de horarios,
con la diferencia que a los 18-25 es hasta 11 horas, a los 26 a 64 es hasta 10 horas, y en adultos mayores sería hasta 9 horas máximo de horas, que pueden dormir siempre en 24 horas. Esto es importante, son en 24 horas cuántas horas de sueño, no cuántas horas de sueño nocturno solamente, porque mucha gente dice que duerme 5 horas de noche con 3 horas de siesta, entonces son 24 horas, perdón, son 8 horas en 24, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta como horas totales de sueño. Que no sea lo más prolijo no quiere decir que el señor tenga un trastorno del sueño, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta que ya tenemos en claro más o menos cuántas horas vamos a esperar que duerma un adulto mayor, entre 5 a 9 de máximo, vamos a tener en el consultorio una persona que se va a quejar de un trastorno del sueño, de un insomnio. Yo le pido disculpas porque algunas diapos están en inglés, la verdad que la traducción queda bastante desprolija, me pareció mejor poder explicárselos así, total es bastante fácil de leer e interpretar. Como les decía recién, los estudios de los trastornos del sueño difícilmente se centran exclusivamente en los grupos etarios. Entonces, por ejemplo, acá está la clasificación internacional de los trastornos del sueño, que esto es del ICSD-3, que esto es la Fundación de Trastornos del Sueño, más otros grupos que se van juntando, siempre como comité de expertos, para poder resolver sobre el sueño algo tan heterogéneo como lo podemos encasillar en parámetros. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para diagnosticar un insomnio crónico, no es cierto? Entonces tenemos, en el grupo A vamos a tener pacientes que se observa, o los padres, acá dice, porque es para chicos también, o los cuidadores, fíjense, los padres o los cuidadores, de una o más de las siguientes, ¿no? Como criterios diagnósticos. Dificultad para empezar a dormir, dificultad para mantener el sueño, despertarse más temprano de lo que uno quisiera, resistencia de ir a la cama a un horario adecuado, y dificultad para dormirse sin la intervención del cuidador o de los padres, ¿no es cierto? Esto sería uno de los criterios diagnósticos de insomnio. Otro es que el paciente reporte, o el cuidador o el padre, uno o más de los siguientes en relación a la dificultad del sueño nocturno: fatiga, trastornos en la atención, concentración o deterioro de memoria, deterioro social, familiar, ocupacional, o cómo se está desarrollando en las academias de estudio, etcétera, trastornos del humor, irritabilidad, somnolencia durante el día, problemas conductuales como hiperactividad, impulsividad o agresión, reducción de la motivación, energía o iniciativa, ¿sí? Estar con mayor riesgo a cometer errores o tener accidentes, y problemas relacionados con la disatisfacción, o sea, no estar contento con su sueño nocturno. O sea, uno más de estos del criterio A y uno más del criterio B ya lo podemos interpretar como trastorno del sueño crónico. También habla de una queja reportada con respecto al sueño despertar, que no puede ser explicada solamente por la inadecuada oportunidad para ir a la cama o inadecuadas circunstancias. Por ejemplo, no se puede dormir porque lo lógico sería porque el ambiente no estaba oscuro, no estaba silencioso, no estaba confortable. Bueno, en realidad lo que dice que vos no podés explicarlo por esto, o sea que el ambiente donde te vas a ir a dormir es el adecuado, pero vos no lográs conciliar el sueño. Ese sería el concepto. Después, trastornos en el sueño asociados con síntomas durante el día y que ocurre al menos 3 veces por semana, ¿sí? Al menos 3 veces por semana ya se considera un trastorno crónico del sueño. Y trastornos del sueño asociados a síntomas del día que han estado presentes por lo menos 3 meses. ¿tá? Y esto es una variabilidad, porque antes se tomaba con un mes, ya pasando el mes de síntomas, al menos 3 veces por semana,
como un insomnio crónico, ahora se dice al menos 3 meses, mínimo 3 meses. ¿Está? Y otro es que las dificultades para el sueño o despertar no se explica en forma adecuada por otro trastorno del sueño. Y esto es súper importante, porque estamos hablando de insomnio, no estamos hablando de otros trastornos del sueño, como trastornos primarios del sueño, que son los específicos, como apneas obstructivas, movimiento periódico, síndrome de piernas inquietas, y no estamos hablando de ninguna parasomnia, como los trastornos conductuales asociados al sueño REM, y no estamos hablando de hipersomnias. Estamos hablando exclusivamente de insomnio. Por eso dice que este paciente no tiene diagnóstico de otro trastorno del sueño, no lo podemos explicar por eso, entonces se considera que tiene un insomnio crónico. Buenísimo. En definitiva, también pacientes que vienen por queja cognitiva o pueden con trastornos en el ánimo, tenemos que evaluar el sueño. Totalmente. O sea, tenemos que evaluar el sueño porque es algo para nosotros de todos los días. El paciente y puede tener una causa que el tratamiento sea desde ya diferente. Totalmente. Exactamente eso. Entonces, nosotros sabemos que la etiología del insomnio se va a conceptualizar mejor como una combinación de factores predisponentes, de factores precipitantes y de factores perpetuantes que van a permanecer y variar en el tiempo. Estos son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, factores predisponentes son los factores que aumentan el riesgo de un trastorno de insomnio. Por ejemplo, traumas infantiles o interpersonales, afecciones crónicas de salud mental, depresión o ansiedad, antecedentes de trabajo por turnos o patrones erráticos de sueño y vigilia, o condiciones de dolor crónico. No voy a dar todos, sino voy a dar algunas características. Dolor crónico, obviamente, personas con dolor crónico tienen afectado el sueño, obvio. El antecedente de trabajo por turnos, yo he tenido pacientes que han sido mozos o una paciente que tiene un negocio en la costa, en los cuales los horarios de comercio es desde 8 de la noche a 4 de la mañana, y ese era su horario de dormir, a partir que cerraba el negocio, etcétera, de 6 de la mañana al mediodía. El tema que dejó de trabajar de esto y ella quería volver a dormir a la noche. Eso es el antecedente. Esto es un factor predisponente, ¿sí? Después vamos a tener eventos precipitantes, que son eventos que pueden conducir a la interrupción del sueño. Por ejemplo, un accidente grave que provocó lesiones físicas, un divorcio o fallecimiento del cónyuge o miembro de la familia cercano, un cambio en la ocupación o la pérdida de trabajo o la transición a un nuevo trabajo. Esto quiere decir eventos agudos de estrés que pueden alterar lo habitual, lo rutinario de esa persona, puede precipitar este trastorno del sueño. Y después vamos a tener factores perpetuantes, que van a ser factores conductuales y cognitivos que van a sustentar esta falta de sueño y lo van a prolongar en el tiempo. Por ejemplo, y lo más frecuente es la mala higiene del sueño. Ver televisión en la cama mientras intenta conciliar el sueño, permanecer en la cama durante periodos prolongados en un esfuerzo para obtener más sueño o tomar una siesta durante el día, pensando que si no dormí bien a la noche, con la siesta voy a compensar lo de la noche, y ansiedad y preocupación por la pérdida de sueño. La gente muchas veces se queda con las creencias populares: si no dormís 8 horas te vas a enfermar, si dormís tantas horas te vas a enfermar, te hace mal, etc. Y la realidad es que uno debería consultar a una persona que más o menos te lo pueda explicar para darte cuenta si las horas de sueño que vos tenés en 24 horas son suficientes para vos o no. Hay factores de riesgo y comorbilidades de insomnio crónico en adultos que son un montón, y en realidad si nos ponemos a hablar de eso podemos estar muchísimo tiempo, y no quiero quedarme tanto en esto. Les voy a mostrar unos cuadritos donde ustedes van a ver que las condiciones médicas asociadas al insomnio crónico son un montón, y que para poder tener un diagnóstico hay que investigar mucho al paciente, y para poder ayudarlo tenemos que saber con qué viene en la valija para tratarlo de la valija, y en base a eso ver si logra mejorar su sueño en forma crónica, ¿sí? Fíjense,
Desde condiciones psiquiátricas, que esto es lo más frecuente, digamos que casi todas las clasificaciones de las patologías psiquiátricas hablan de trastornos del sueño, que puede ser hipersomnia o insomnio o parasomnia. Así que eso siempre va a estar presente. Condiciones médicas, las que se les ocurra, desde trastornos pulmonares, reumatológicos, cardiovasculares, endocrinológicos. Fíjense la cantidad de patologías crónicas que van a producir trastornos del sueño concomitantes, o sea, en forma comórbida, ¿no? Condiciones neurológicas, enfermedades neurodegenerativas, desórdenes neuromusculares, bueno, por supuesto ACV, tumores cerebrales, injurias cerebrales traumáticas, síndromes de dolores de cabeza, de migrañas, etc. Medicaciones y sustancias, fíjense, un montón, yo varias veces lo he dicho en otras charlas, la medicación y las sustancias que usa el paciente son muy importantes para relevar en una persona que se queja, porque muchas veces la causa principal es la medicación crónica, que lamentablemente muchas veces no le podemos suspender. Por ejemplo, yo tengo un paciente que usa muchos PAF porque tiene un EPOC severo, y el PAF de la noche se lo tuvimos que suspender porque no podía dormirse, por supuesto que era un corticoide inhalado. Y hubo que buscar otras estrategias de tratamiento, ¿sí? También otros trastornos del sueño, como habíamos hablado antes, como el síndrome de piernas inquietas, los desórdenes de piernas durante la noche, apneas de sueño, trastornos de ritmo circadiano, bueno, todas esas cosas son factores que nos van a ayudar un montón para saber dónde estamos parados con respecto al sueño crónico de este paciente. Y si lo queremos pasar más prolijo y más concreto, acordarnos que la depresión y el insomnio son bidireccionales, van de la mano, se potencian y se tratan siempre de a dos, ¿sí? Al igual que patologías que podemos tratar como el jet lag, pacientes que trabajan y viajan en forma permanente, y las personas que trabajan en horarios removibles. Como les dije antes, es un factor predisponente, pero muchas veces es un factor que se prolonga en el tiempo. Lo interesante de esto es que puede tener todo junto al mismo tiempo, es decir, con las diapos que vamos a mostrar desde hasta ahora puede tener un cierto deterioro cognitivo, una depresión de base, puede ser un EPOC, puede tomar múltiples medicamentos, puede tener apnea del sueño y movimiento periódico de pierna, o sea, empiezan a ver esas cuestiones que uno lo ve en el consultorio, que es como si fuese las manchas de un tigre. Hay múltiples cuestiones que pueden influenciar directa o indirectamente en el tema del sueño. Y lo interesante es cuando nos metemos ahí, nos metemos en ese laberinto, como para que siempre pensando en lo no farmacológico, siempre pensando en lo no farmacológico, que tiene un gran impacto, antes de eventualmente, obviamente que vas a hablar vos. Pero esto es como que se te va entremezclando y es un gran desafío en nuestra práctica habitual. Totalmente. Y aparte es una práctica que la tendríamos que sistematizar, como tomar la presión, el peso, simplemente con la pregunta ¿cómo es su sueño? Porque muchas veces los pacientes no consultan y ya están tomando algo que les dio el vecino, y la verdad que muchas veces con eso se perpetúan situaciones que se podrían solucionar o mejorar, si querés, si lo podés hablar con un médico que más o menos te guía. ¿Mm? Como les dije siempre, todas las enfermedades médicas pueden estar relacionadas con el trastorno del sueño. Como bien dijo Marcelo, nuestro grupo de pacientes, que en general son polimórbidos, polifarmacia, un montón de cosas, la asociación de todas estas patologías, más la medicación que toman por estas patologías, más la mala higiene del sueño, más un montón de cosas que ya traían de base, hacen que el trastorno del sueño crónico sea muy difícil de manejar. Por eso hay que tratar de buscarle la vuelta, de solucionar o mejorar lo más posible lo que tiene crónico, porque esa va a ser la única forma que duerma mejor de noche. Es importante tener en cuenta que los enfoques conductuales y farmacológicos exitosos para el insomnio solo se van a implementar una vez que se conozcan todos los factores que contribuyen a ese insomnio crónico y se intenta abordar, ¿sí?
es imposible que nosotros en una primera o segunda consulta ya le estemos dando un tratamiento farmacológico, porque es casi imposible que sepamos todos los antecedentes, todas las costumbres del paciente y todas las cosas que tienen que ver con ese insomnio crónico. Recién vi una paciente que hace 10 años que tiene excesiva somnolencia diurna. 10 años. Hace 10 años que está 16 horas en la cama de las 24. Y me dice recién, ¿y no me va a dar algo? Cielo, le digo, 10 años de trastorno del sueño, y vos querés que en una consulta yo ya te haya solucionado algo. Es medio imposible, ¿sí? Tenemos que conocernos mucho más para saber cómo te puedo ayudar, ¿sí? Pero ¿por qué es eso? Porque más allá de lo que traen como diagnósticos, como tratamientos, muchos pacientes con insomnio tienen muy malos hábitos de sueño, ¿sí? Tienen también expectativas de sueño muy poco realistas. Quiero dormir 8 horas a 10 horas con un par de horas de siesta, y eso, discúlpeme, yo la varita mágica no la tengo. O sea, vamos a tratar que duerma la cantidad de horas que su cuerpo necesite y de la mejor calidad posible, pero no poniéndonos conceptos armados que no van a tener nada que ver con la realidad. Y también hay muchos pacientes que le dan atribuciones inapropiadas sobre la asociación de los síntomas diurnos y el sueño nocturno. Esto quiere decir que el trastorno crónico del sueño es culpable de muchas cosas, pero no de todas. Entonces a veces hay que saber separar la paja del trigo. Voy a insistir hasta la muerte con el diario de sueño. El primer paso para saber de qué está hablando el paciente y para que el paciente concretamente se responsabilice de su conducta con respecto al sueño es que lo escriba. Hacer un diario de sueño durante 2 semanas como tarea para el hogar, mientras les explicamos lo que son las pautas de higiene del sueño, que ahora les voy a mostrar, nos va a dar un montón de herramientas, y muchas veces les va a dar herramientas a los propios pacientes para saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, o si realmente las horas de sueño que tienen son las adecuadas o no. Siempre es bueno decirles que mientras desayunan, pongan durante 2 semanas cuántas horas estuvieron en la cama, cuántas horas estuvieron durmiendo, a qué hora se acostó, a qué hora se durmió, número de veces que se despertó durante la noche y se volvió a dormir, hora que se levantó, síntomas nocturnos, esto quiere decir sensación de ahogo, calambres, que se caigan de la cama, que le peguen una patada a alguien y te despierten, etcétera. Calidad del sueño, esto es, a veces uno duerme 2 horas bien profundas y se levantan más descansados que con 6 horas de sueño superficial. Número de siestas durante el día y cuánto tiempo. Las cabeceadas en el sillón viendo el noticiero son siestas, aunque sea 15 a 20 minutos, y dormirse en cualquier lado. Esto es en una sala de espera, en un auto o manejando. ¿Sí? Yo te escucho y esto es casi lo que me da mi reloj. O sea, que me dice a qué hora me fui a dormir, cuántas horas dormir, los tipos el ciclo del sueño. Exacto. Así que eso uno se puede modernizar. En lo personal lo hago, obviamente me interesa el tema, es más un juego y ver cómo me levanto a la mañana, si dormí bien o no y qué dice el reloj. Sí, Pero totalmente. es importante esto, tratar de objetivarlo de alguna manera. Me parece que ese es el mensaje, ¿no? Súper importante, Bueno. porque podemos hablar un montón, pero si no hacemos algo objetivo es mucho más difícil sentar las bases del tratamiento. Es poco probable que el insomnio precipitado por un síntoma de enfermedad médica mejore sin un tratamiento máximo del trastorno médico. Importantísimo. Los trastornos del sueño distintos del insomnio, por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño o un síndrome de piernas inquietas, pueden presentarse con insomnio, pero es poco probable que mejoren sin un tratamiento dirigido al trastorno específico del sueño. Por ejemplo, algo que vos decís siempre, Marcelo, la nocturia es un síntoma que puede ser una apnea obstructiva del sueño, pero resulta ser que la nicturia es una de las causas más frecuentes de insomnio de mantenimiento porque lo fragmenta el sueño. Entonces ahí tenés esa combinación. Si yo al señor
trato de tratarle la nocturia, pero no le doy un CPAP o no veo cómo mejora su apnea del sueño, esa fragmentación del sueño va a seguir estando. Entonces hacia eso apuntan estos conceptos. Los trastornos psiquiátricos y el insomnio, como dije antes, tienen una relación bidireccional y a menudo es necesario un tratamiento concomitante para ambos trastornos para acelerar la recuperación y aumentar la probabilidad de una respuesta sostenida de ambos trastornos. ¿Cómo será de importante que, por ejemplo, en una persona deprimida con trastornos del sueño, que está en tratamiento efectivo para su depresión, pero que persiste con trastornos del sueño, lo más seguro es que tenga una recaída? Al igual que si mejoran ambas cosas, pero primero vuelve con el trastorno del sueño, lo más seguro es que vuelva también con el trastorno depresivo. Entonces también es un marcador de cómo vamos con el tratamiento crónico y dónde tenemos que ajustar las cosas. Entonces, las guías de sueño, yo acá le pongo cómo están las últimas, porque en esto no hay mucha innovación, yo siento que estoy hablando lo mismo hace un montón, pero bueno, lo compruebo con las últimas actualizaciones. La guía de higiene del sueño siempre tiene que ver con lo mismo: irse a la cama a la misma hora y levantarse siempre a la misma hora, evitar las siestas, limitar las cafeínas, limitar el alcohol, evitar la nicotina, hacer ejercicio intenso 8 horas antes de irse a dormir y después hacer ejercicio pero más suave, mantener un ambiente de sueño quieto, confortable, silencioso, oscuro, sin mascotas, con ropa confortable, etcétera. ¿Sí? Evitar estar todo el tiempo viendo el reloj a la noche, uy, mirá, qué hora es, y todavía no me dormí, entonces mañana me tengo que levantar temprano, pero mirá la hora que es y sigo despierto, entonces mañana voy a estar muerto y no lo voy a escuchar el despertador, y todo eso hace que se perpetúe el tema de no empezar a dormir. Y, por supuesto, evitar cenas muy pesadas, porque el metabolismo, el reflujo y todas esas cosas son los que van a hacer que probablemente nos durmamos, pero tengamos una alta fragmentación. Esto que yo le pongo ahora es lo que yo le doy a todos los pacientes que vienen con una queja de sueño, ¿sí? Es más o menos lo que estuvimos leyendo recién, con un par de agregados sudamericanos. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de lo que estuvimos hablando, cenas livianas, evitar cafeína, alcohol, nicotina y todas esas cosas, controlar el ambiente donde se duerme, sonidos familiares, ropa confortable, etcétera, unos ítems súper importantes. Que si estás en la cama y no te dormís después de 30 minutos, no tenés que seguir en la cama. Tenés que salir y hacer una actividad relajante. No prender el celular, la tablet o la televisión, porque eso es una luz brillante que es estimulante. En general se dice escuchar música suave, leer o tomar el famoso vasito de leche tibia, que no está comprobado que sirva para nada, pero puede estimular un poquito el relajamiento. Mantener una adecuada exposición a la luz brillante durante el día. Esto quiere decir que salgan todos los días a la calle, aunque sea para ver si llueve. Eso es lo que yo le digo a los pacientes, porque muchos pacientes nuestros, adultos mayores, que no tienen rutinas ni obligaciones, no salen a la calle y viven en un ambiente contralateral, que no les entra luz y no tienen contacto con la luz natural. Esto hace un gran desbarajuste con el reloj biológico y va a alterar todo el ritmo circadiano, ¿sí? Realizar actividades sociales, familiares, intelectuales, placenteras durante el día. Y esto no solamente se lo vamos a decir a personas que no duermen bien, sino a personas que están tristes, que se sienten angustiadas, en personas que tienen aislamiento social. Todos factores de riesgo para que un anciano se descuajeringue por todos lados, se ponga frágil, se deprima, tenga trastornos del sueño, se ponga más frágil, etcétera. Es encerrarse en la casa y no hablar con nadie ni hacer nada placentero. Y detalles: tomar líquido hasta las 18 horas, porque muchas veces no solo decimos que tomen líquido y ellos se ponen a tomar el líquido cuando están viendo la novela de la noche, pues están toda la noche en el baño. Y también les podemos decir que a las señoras que son un poco gordis y que están sentadas todo el día, que usen medias de descanso, porque en general hacen retención de líquido, edemas, y a la noche reabsorben los edemas y están toda la noche en el baño también. Dos pequeñitas reflexiones cuando me asusté cuando dijiste
el vasito de, antes que digas, pensé que ibas a decir de vino, digo, no, 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 ojo con el no, no. alcohol, ojo El con el alcohol alcohol no. para los que toman alcohol a la noche, porque es el que te da una suerte de modorrita inicial, pero después más despertares. Y reflexionar a lo que vos comentaste, que yo la frase que yo utilizo es, para tener una buena noche es bueno tener un buen día. Entonces, Exacto. ¿cómo de alguna manera armárselo uno también para tener un buen día al margen de las cuestiones obligatorias, laborales o no, ¿viste? Pero siempre tener y dedicarle a uno mismo, uno prepara el terreno para tener una buena noche. Exactamente. Algo súper importante, y ya vamos directamente a lo farmacológico, es que siempre tengamos en cuenta que en adultos mayores hay 5 principios de tratamiento que no hay que olvidar. Primero, usar la menor dosis efectiva. Siempre se puede partir la pastilla por la mitad o por un cuarto, viendo la tolerancia de cualquier cosa que indiquemos. Siempre vamos a tratar de usar dosis intermitentes, no decirle todos los días a las 8 de la noche, sino tratar de usarlo 2 a 4 veces por semana. Obviamente estoy hablando de la medicación para el insomnio, ¿no? Siempre prescribir medicación por corto plazo. Le hagamos la caja más chica y que no la pueda partir si podemos, así vuelve rápido. Y de paso vemos que costumbres no farmacológicas empezó a cambiar. Tener en cuenta lo que es el insomnio de rebote. La medicación que uno toma en forma crónica, y muchas veces nosotros recibimos pacientes que hace años que toman benzodiazepinas, no podemos suspenderla de un día para el otro. Siempre hay que descontinuarlo en forma gradual. Porque aparece lo que es el insomnio de rebote, que es una abstinencia, es un cuadro muy feo para los pacientes, con los cuales después de pasar una noche así, nunca más van a querer abandonar nada. Históricamente, los trastornos del sueño se han tratado históricamente con benzodiazepinas. Si yo me guío en la FDA, en lo que está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento con benzodiazepinas, fíjense que son en general benzodiazepinas que no están en el país. Está Belastazolán en algún momento, pero ya no está más. Y lo que es más importante, que como son medicación de vida media larga e intermedia, está contraindicado en adultos mayores. Entonces, si uno se pone a ver una indicación de benzodiazepinas en adultos mayores para el trastorno del insomnio crónico per se, ninguna estaría indicada. Acá se puede utilizar el lorazepam en forma de tratamiento en insomnio agudo o relacionado a un hecho específico, como un accidente, estrés, etcétera, pero no a largo plazo, porque ninguna benzodiazepina se puede utilizar a largo plazo pretendiendo que sea efectiva, ¿sí? Porque enseguida producen tolerancia. Así que estos serían las benzodiazepinas aprobadas por la FDA, de las cuales ninguna está en el país y de las cuales todas dicen que están contraindicadas en adultos mayores. Entonces vamos a pasar a lo que son las drogas Z. Las drogas Z son agonistas de los receptores de benzodiazepinas que no son benzodiazepínicos y que son lo que más está avalado, digamos, para el uso crónico. Ojo, el uso crónico, lo único que está aprobado es la esopiclona, ¿sí? Que es para el insomnio de comienzo y el de mantenimiento. Bueno, las presentaciones comerciales son un montón. Las dosis en adultos de inicio siempre van a ser de 1 miligramo, siendo que en los adultos mayores no podemos pasar los 2 miligramos. ¿Tá? Se metaboliza en el citocromo P450 3 a 4, como la mayoría, así que no tendríamos mayor problema con esto. Obviamente hay que tener cuidado de la insuficiencia hepática, etcétera, pero como con todas las medicaciones. Este sería el único medicamento que está aprobado para el uso de insomnio crónico, siempre tratando de cubrir lo no farmacológico. Después está el Saleplom, que en Estados Unidos no hay, acá en la Argentina sí, que es para el de comienzo, es el que más rápido hace efecto y tiene una vida media más corta, ¿sí? Tiene muy baja interacción, hace un efecto muy rápido, así que hay que tener cuidado, lo tienen que tomar cuando están en la cama. El Solpidem, que es lo más común y lo que más usa todo el mundo, la verdad que no es la droga que más me gusta, porque tiene mucho efecto adverso y mucho insomnio de rebote.
Y lo que hay también es el Zolpidem de liberación extendida, que esto es para el insomnio de mantenimiento, ¿sí? Que la dosis en ancianos va a ser de 6,25 y puede tener una vida media de hasta 4 horas. Hay que tener cuidado, ninguna medicación de liberación prolongada sería adecuada en adultos mayores. Pero lo que sí podemos trabajar, es en el Zolpidem de la mitad de la noche, se llama, que es una dosis sublingual de intermedio de unos 75 a 3,5, en las cuales las podemos usar en una persona que ponele, se duerme a las 11 de la noche, se despierta a las 2, 3 de la mañana, se toma esta dosis chiquita y puede seguir durmiendo hasta el otro día a las 8 de la mañana. La sopiclona también se utiliza igual que la esoplicona. Muchas veces tiene un efecto un poquito más potente que que obviamente es el metabolito, pero también de uso intermitente cuando lo necesite y con un margen de seguridad bastante importante. Lo más importante de todo lo que les dije es que vamos a pararnos frente a un paciente y en teoría ya vamos a haber preguntado un montón de cosas que yo creo que ya todos saben, y si no, si tienen dudas, me mandan mensajes y yo les contesto. Yo lo que hice fue este algoritmo, que no lo hice yo, sino lo saqué de este trabajo con el que estuve viendo y actualizando esto, y en los cuales habla de cómo podemos pararnos frente a un paciente y, lamentablemente, teniendo medicación en este algoritmo que todavía no tenemos acá disponible, pero está bueno que sepan que existe, ¿sí? Entonces, lo más importante es que la primera línea de tratamiento en un insomnio crónico es la terapia conductual cognitiva. No es solo lo farmacológico, ¿sí? O sea, fíjense que la primera indicación del tratamiento es algo no farmacológico. Pero podemos empezar con algo farmacológico mientras hace la terapia conductual cognitiva hasta que vaya a mejorar. ¿Está bien? Nos paramos frente al paciente y vemos ¿cuál es la queja predominante? Si es la alta latencia, esto quiere decir que le cuesta empezar a dormir, si esto es mayor de 30 minutos, vamos a ver si queremos evitar agonistas de los receptores de benzodiazepina o no. Si los queremos evitar, le vamos a dar, por ejemplo, el ramelteón, que acá no está, pero es un agonista de los receptores de melatonina. Vamos a utilizar la melatonina, que acá la podemos hacer en preparados, por más que haya estudios que todavía no avalan, porque no es algo que se haya podido seguir en forma muy importante. Te estoy hablando de Estados Unidos, que es como una presentación dietaria, porque en Europa es una droga que se vende con receta y todo, pero la melatonina en adultos mayores, insomnes, muchas veces nos ayuda mucho para el tratamiento. Y si no, podemos trabajar con los antidepresivos con efectos sedantes, que puede ser la amitriptilina, que sabemos que en adultos mayores más de 25 miligramos no está recomendado, la mirtazapina, que es un antidepresivo con efecto sedante, que tampoco hay estudios que digan que personas sin depresión se benefician con el tratamiento de la mirtazapina solo por su efecto sedante, y la trazodona, que es un antidepresivo con efecto sedante, que como antidepresivo no es muy efectivo, pero como sedante sí, que se utiliza bastante para los trastornos del sueño crónico, más en adultos mayores y más en adultos mayores con deterioro cognitivo. Y otra medicación que se usa bastante en Estados Unidos porque es de venta libre es la difenidramina, en combinación con analgésicos, que puede ser paracetamol o ibuprofeno. Esto se toma de venta libre, no tiene contraindicaciones y es bastante preocupante porque la difenidramina produce un montón de efectos adversos, como las benzodiazepinas, y son peligrosos porque nadie los controla. Por suerte acá seguimos insistiendo que la difenidramina no está indicada para el insomnio crónico. Si nosotros no queremos evitar los agonistas de los receptores de benzodiazepinas, vamos a tener algo similar. Vamos a utilizar agonistas de los receptores de melatonina, y si no directamente vamos a ir a las drogas que hablamos recién, que es la esopiclona, el saleplón y el Zolpidem, en las dosis que hablamos recién. También podemos utilizar los antidepresivos sedantes o la difenidramina, como dijimos recién.
Ahora bien, si la queja predominante es un insomnio de mantenimiento, o sea, fragmentación con despertares, o el despertar precoz, o sea, dormir pocas horas, si no le queremos dar los agonistas de las benzodiazepinas, acá lo que figura son las drogas antirreceptores de orexina 1 y 2. La orexina 1 y 2, también llamada hipocretina, son las que estimulan el despertar saludable. Entonces, son las que se estimulan en las personas que tienen hipersomnia. El caso contrario es inhibirlos para que esta persona duerma. Todavía no hay en el país, pero puede ser que en cualquier momento vengan. Suborexan es una de las drogas. Después podemos utilizar los antidepresivos sedantes, la gabapentina se puede utilizar, por más que no está totalmente comprobado el efecto sedante a largo plazo que sea efectivo, y también siempre sigue apareciendo la difenhidramina. Y cuando no queremos evitar las benzodiazepinas, los agonistas, perdón, los receptores de no benzodiazepínicos, vamos a utilizar los mismos, sopiplona, saleplón, solpidem, antidepresivos sedantes, gabapentina y difenhidramina. Fíjense que el insomnio de mantenimiento puede ser tratado con estos, pero la indicación inicial siempre va a ser estos agonistas de los receptores de benzodiazepinas. Esta diapo está muy buena en el sentido de uno va buscando la causa. Exacto. O sea, además que, ¿no? En lo que nosotros vemos, o sea, pensémoslo al revés, o sea, que tenga algún motivo, o sea una causa de, llamémosle, insomnio secundario, ¿no? Ya sea por su apnea del sueño, por trastornos de estado de ánimo, por un trastorno de conducta en el contexto de una enfermedad neurodegenerativa, de un deterioro cognitivo. Entonces, cómo ir buscando a ver qué es lo que le está sucediendo para poder ayudarlo mejor. Y yo siempre lo que le digo, una pata más de la mesa es la medicación, pero siempre investigando un poco dónde estamos parados y cómo ir rechequeando la medicación con el tiempo, ¿no? O sea, lo que empieza hoy y llegas a una dosis de mantenimiento, pero bueno, qué es lo que viene después y qué cosas se van sumando y que no quedan en piñón fijo. Totalmente. Por siempre jamás, ir continuamente. Así que, bueno, espectacular. Hicimos un repasito en esta un poco más de media hora, pero genial de todo lo que tiene que ver con el insomnio y que seguro nos va a ser de utilidad en nuestra práctica cotidiana. Bueno, hagan las preguntas, hacían las preguntas a la doctora a través de YouTube y contesten las preguntitas choice para luego obtener los certificados. Les mando un gran abrazo y nos vemos próximamente con un nuevo webinar, con una nueva charla el próximo lunes a las 19 horas. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Belén. No, gracias a vos.